Si vives en la capital de un país tercermundista, ya sea Bogotá, Santiago, Buenos Aires o México City, ya vives la experiencia de un mundo cyberpunk donde todo esto parece estar desarrollado tecnológicamente, pero es una mierda en gestión económica, política y laboral. Aparte de la enorme brecha de desigualdad social donde la clase media parece ser una especie en peligro de extinción. Si ves Cyberpunk Edgerunners, tal vez puedas sentirte familiarizado con su mundo neón completamente hostil, si alguna vez residiste en alguna de estas capitales. Leo sus opiniones aquí abajo. Este video ha salido algo tarde. Ya hace más de un mes que salió la serie Cyberpunk Edgerunners, el anime que está basado en un videojuego, que a su vez el videojuego se basa en este juego de rol, de este tipo de juegos para gente ñoña. No pensaba hablar en sí de este anime porque, como toda cosa que se vuelve de moda, mi sentido snob lo repudia, hasta que me percaté que este anime vino de la mano de Studio Trigger y cualquier cosa hecha por Studio Trigger me encanta. Que por cierto, tengo un video de Little Witch Academia, ahí por si lo quieres ver. Pero primero termina de ver este video, no seas impaciente. Y en efecto, me encantó esta serie, al punto de que me la pasé chingando a varios de mis amigos con memes de esta vaina. Aún me duele la muerte de muchos de los personajes y su final, si muy bien al principio lo sentí muy desabrido. Lo sentí así porque como mi mente como que no procesó lo que estaba pasando, lo que acababa de suceder. Pero al pasar las horas, como por eso de 1 hora y media, lo volví a ver el final y me puse a chillar como adolescente al cual lo dejó su primer novia. Pero bueno, vamos a analizar narrativamente o incluso ideológicamente lo que se nos presenta como producto y después ahondaremos en cómo este anime enriquece al mundo del cyberpunk a través de sus premisas políticas. Tiene un minuto para hablar de la palabra de Studio Trigger. Considerado fue el estudio indicado para llevar a cabo una historia como esas. De lleno hablemos de su animación tan armoniosa, uso de colores y brillitos en exceso, pero armonioso a fin de cuentas. Saben otorgar shows visuales que hacen que te pongas bien duro. Un diseño de personajes bastante lindo y expresivo, lo ideal para ambientar una ciudad futurista de basura neón. Vamos, que incluso son los indicados porque este estudio tenía el potencial de explicar una trama bastante punk y antisistema, porque también nos dieron Kill la Kill, un anime que trata de derrocar a todo un régimen luchando en tanga para llegar a la verdad. La serie tiene un ritmo bastante ameno. Entra dentro de los estándares de las personas ocupadas que rara vez tienen tiempo para ver películas, y ya ni hablemos de series. Aunque un rasgo negativo que se le puede encontrar al ritmo de la serie es la falta de dirección explícita en su historia. Pues seguimos la narrativa en paralelo de los ojos y conocimientos de David, pero al igual que su protagonista, se nos es incierto el rumbo de la trama. No se puede saber qué pasa en un futuro si una de las premisas es como potenciales niños con talento terminan sucumbiendo a la incertidumbre y maldad del mundo que los rodea. Aunque este ámbito puede aburrirles a algunos, es suficiente para contarnos una historia que trata sobre la marginalidad y hostilidad de una urbe como lo es Night City. El desarrollo de la historia es bastante ameno, pues aparte de lo lineal que se nos relata, sabe gestionar la información que se le entrega al espectador. Mira, te explico. De los capítulos 1 y 2 el ritmo es bastante frenético, lleno de información tras información. Es una buena introducción porque se nos hace saber aspectos como lo son la ciberpsicosis, la hostilidad de Night City, las prótesis robóticas, las capacidades físicas y psicológicas que posee David como protagonista al instalarse una prótesis llamada Sandevistán que mejora su velocidad, las pérdidas emocionales en David con la muerte de su madre Gloria, la introducción a Lucy, los Edgerunners y el dominio del corporativismo como una manifestación del Estado. Y muchos de los aspectos que hacen de David un personaje completo que termina volviéndose en una gran representación latina dentro del medio. Todo este cuento en tan solo 40 minutos, donde para entretener al espectador y no hacer un anime bastante autoexplicativo,
se nos entregan dosis de acción y violencia de la buena para saciar nuestros instintos de chango, dándonos un shot de adrenalina. Vamos, que entre persecuciones, entre peleas y entre plantear a Night City como mundo junto con un montón de personajes, la serie es consciente de esto, y el primer capítulo pasa de meter un opening, una práctica que ya muchos animes y series hacen, pero aquí sí era indispensable porque, Dios mío, la cantidad de cosas que uno tiene que procesar. No te terminas de encariñar de Gloria cuando la serie, pum, ya la mató. La que veías como una madre ejemplar y como un personaje con el que te podías encariñar, ahora solo está muerta. Y eso en el primer capítulo. No solo el inicio es el único desarrollo para destacar, pues el producto toca temas bastante sensibles que juegan con la desigualdad social, deshumanización y ataques psicóticos. Algo bastante abrumador que la serie trata de recompensar entre capítulos 3 a 5 con acción y amenidad entre los personajes que se nos muestran y presentan. Porque si bien estamos viendo la historia a través de la perspectiva de David Martínez y cómo este termina cediendo ante cometer crímenes junto con una pandilla llamada los Edge Runners tras la muerte de su madre, los Edge Runners se sienten como una familia bastante rara, en donde, por poner un ejemplo, Main se nos presenta como un tipo enorme, rudo, que termina sintiéndose al final como un sujeto agradable y casi como una figura paterna. Tan solo vean su cara de pillo cuando se entera que David inició su vida sexual. Así que en menos de la mitad se nos dio un respiro con humor, acción y buenas vibras y un sentido de fraternidad enorme. Lo ves como buenos sujetos a pesar de que seguimos hablando de una banda delictiva. Toda esta introducción y familiaridad con los personajes que tiene la serie termina siendo derrumbada por las mismas pretensiones de la obra, pues está dispuesto a mandar todo al carajo con tal de dejar en claro sus premisas ideológicas y narrativas que culminan en uno de los finales más tristes que he tenido que ver, pero no a nivel emotivo, sino una tristeza que te deja pensando, se siente incluso hasta un poco desagradable. No considero que es un mal final, sino que el final es tan poco satisfactorio para el espectador, pero funciona bastante para la historia que se te está contando, una historia bastante cruel. La neta, la primera vez que terminé de ver esta serie me quedé como de ¿qué pedo? Pero luego empecé a sentirme mal, sobre todo por Rebeca. Pero ¿cuáles son todas estas premisas a las que se atreve a abordar este anime? Bueno, pues aprovechando que he terminado de exponer el ritmo de la historia, me gustaría ya entrar de lleno con lo que considero es lo que se destaca a nivel ideológico, referenciando ámbitos explícitos dentro de la obra, o al menos los que destacan desde mi perspectiva, según mi persona y educación. Bueno, allá vamos, muchachos. Night City es cruel. Es un mundo que no parece un mundo que es hostil por la naturaleza de una urbe, por la naturaleza del mundo en sí, sino que es netamente cruel. No es un mundo distópico a lo George Orwell con gobiernos totalitaristas, sino una distopía que tiene agarrada a las personas de las gónadas de la necesidad del progreso o bienestar social. Vamos, que para Gloria, la madre de David, la mejor forma de asegurar la calidad de vida de su hijo es a través de la educación, porque ella en su trabajo de forense ni siquiera es capaz de cubrir las necesidades que necesitan ella y su hijo, por lo que después descubrimos que como segundo empleo que le proveía de recursos era siendo proveedora de artículos ilegales. No es un mundo que te reprime como una caricatura de un gobierno totalitarista, sino es un mundo que desde la concepción de su gente están destinados a vivir en marginalidad y desigualdad social. Los mundos distópicos que dan más miedo no son los que presentan sociedades a lo Mad Max o V for Vendetta, son aquellos mundos que se asemejan a condiciones dentro del promedio de la vida occidental, son aquellos mundos que no son muy alejados al nuestro. Por ahora se me ocurren dos ejemplos de utopías incómodas que son un claro reflejo de algunas sociedades en este lado del charco.
Un mundo feliz de Aldous Huxley relata un mundo donde las personas están adiestradas y controladas a través del placer y la predisposición del destino ante las personas. Y Cyberpunk controla a las personas a través de su condición marginal, con la ilusión de desarrollo y avance, donde no es más que eso, y sin importar su valor como persona. Todo está estructurado para que termine siendo un eslabón más. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio sobre que Cyberpunk era como Latinoamérica, en especial sus capitales? Pues para dar esa observación ustedes podrían considerar que es precipitada o exagerada. En mi entendimiento, el desarrollo de las sociedades como esta fue a través de la desigualdad. Veamos, la calle de Santo Domingo, la calle en la que vive David, se podría considerar un suburbio lleno de inseguridades y una calidad de vida marginal, y para que existan plazas como las de Arasaka, donde residen algunas de las personas más privilegiadas, deben existir miles de suburbios como en el que reside David, porque donde se concentra mayor número de riquezas debe de existir una desigualdad. Ahora, que esto no va netamente desarrollado con Latinoamérica, ni planteo que esta es la única de las razones por las cuales muchos países del sur tienen un estilo de vida que tienen. Es absurdo simplificar la complejidad de una sociedad real en solo un postulado o doctrina ideológica. Digamos que esto que estoy diciendo ilustra bien algunos de los problemas de desigualdad que se sufren en las urbes de Latinoamérica, o vamos, incluso ya en países de primer mundo que consideramos como absueltos de pobreza, como lo son Estados Unidos y España. Sirve para ilustrar, o más bien, también esta obra es una proyección de algunos problemas sociales. El arte es el reflejo de la sociedad que lo crea, y es curioso cómo podemos pensar que de la vista de un producto americano-nipón ponga el ojo en sociedades de desigualdad, y esto parece una enorme coincidencia hasta que te percatas que el protagonista, junto con su madre, son representaciones latinas. Una forma de oponerse ante la crueldad de una sociedad que no te permite el progreso ni siquiera a través de la idea de la meritocracia. Crea ciudadanos que en busca de su bienestar tratan de escapar de su destino cruel por uno de incertidumbre que al menos crea una idea de bienestar temporal e incluso parcial. Esto crea grupos que, si bien no se oponen ante el sistema de forma directa, sí lo hace a través de prácticas delictivas que comprometen su vida. Pero este punto ya sale igual. Vamos, ¿cuánta gente ha matado a Arasaka sin reparos? Tenemos como muestra de ello el pasado de Lucy, donde ella junto con otros niños tenían como tarea navegar en la antigua red, pero algunos de ellos murieron haciendo su labor forzada y unos cuantos murieron acribillados cuando intentaron escapar. Pues como lo dice Lucy, de todos modos, todos iban a morir, entonces era mejor escapar, haciendo un intento, al menos buscando su libertad. Ya que estamos hablando sobre Lucy, ¿qué tal si empezamos a hablar de las relaciones que tienen los personajes que tanto adoramos con este oscuro patio de juegos llamado Night City, donde por un momento las cosas van fino hasta que terminan sucumbiendo ante el cáncer social, con acontecimientos que van desde el sacrificio hasta la traición? Como ya antes había dicho, aquí las relaciones se sienten bastante fraternales. Se sienten como una familia a pesar de ser una banda delictiva. Ese sentido de pertenencia que te hace sentir la serie es algo que difícil se puede replicar. Vamos, que es algo que puedo destacar personalmente es de que dos de mis personajes favoritos son Maine, por la figura paterna, buena onda de amigo que representa, y Rebecca, que a muchos les puede desagradar el hecho de que exista gente a la que guste de ella, y es como de solo por el simple hecho de que es como una loli, pero yo no lo veo así. No trato de justificar los gustos raros que tienen los lolicones, sino que creo que su diseño solo es el que no le ayuda, porque si nos ponemos a pensar, Rebecca es como una Harley Quinn chaparrita. Vamos, que incluso las voces que le han puesto en distintas de las versiones dan a entender que Rebecca es una persona algo grandecita. El sentido de pertenencia es tan grande que los frames en donde se ven todos juntos caminando así bien chido se ven tan geniales. Todos ahí están
adentro porque quieren hacer una nueva vida huyendo de Night City o haciendo un intento sin siquiera salir de esta, sino una ilusión que va desde creer que están en contra de las normas o el estilo de vida de esta ciudad tan peligrosa. Todos aquí son personas con destinos crueles e inciertos, de los cuales no estamos muy enterados la mayoría del tiempo, pero como dijo Kiwi, la gente que se une a los Edge Runners o bandas cyberpunk por lo general huyen de un pasado oscuro, y eso es lo que menos importa. Lo que importa es cómo actúan en la actualidad. Y a pesar de esto, estas personas parecen ya estar curtidas o serles indiferentes ante la muerte. Al menos, como vemos, las únicas personas que parecen sensibles dentro de este grupo son Rebecca y David. David resiente la muerte de Maine, de su madre y de muchos de los integrantes de los Edge Runners, y podemos saber que Rebecca también es así porque resiente la muerte de su hermano Pilar. Más razones para querer a Rebecca. Vamos, que el pueblo de Night City parece ya ser indiferente ante la muerte, haciéndolos o personas temerarias o personas antipáticas. Incluso no dentro de los Edge Runners, sino como podemos ver cuando David se madrea al hijo del director de la institución de Arasaka. El director ni siquiera le parece importarle el bienestar de su hijo. Él lo que quiere es traer a David de vuelta, a pesar de la inseguridad que le pudo generar a su hijo y que potencialmente le seguiría golpeando o hiriendo. Para él no le importa, lo que le importa es la empresa y el cómo este podría seguir creciendo dentro de la misma si le trae a David a la escuela a base de chantajes. Y si creen que he dejado a Lucy fuera de esta ecuación porque X o Y razón, no, solo quería abordarla de forma individual, porque es algo bastante curioso. ¿No se dan cuenta cómo la serie introduce a Lucy como si fuera una Dream Pixie Girl? Digo, parece hasta como que que a futuro va a ser la razón y el motivo de las acciones y de la valentía de David. Y aparte, parece una chica de ensueño, digamos, es bonita, es seductora, es alocada, es bastante rebelde. Y con ese aire de misticismo que se carga a ella. Pero conforme va avanzando la serie nos damos cuenta de que no es una Dream Pixie Girl y es como que un personaje más tridimensional, pero el que parece seguirla tratando como una Dream Pixie Girl es David, y lo hace así hasta su final. Es curioso porque el chiste de la Dream Pixie Girl es funcionar como motor o combustible para las acciones del protagonista con el fin de o ganar su corazón o complacerla. Pero es curioso cómo al tercer capítulo se rompe esta ilusión, como David se instaló unos nuevos pulmones para ganarle una carrera y trató de entrenar y mejorar hasta lo más que pudo para simplemente darse cuenta que él ya era suficiente para Lucy y estos deciden besarse. Es curioso porque se rompe esa ilusión tan solo en el tercer capítulo, como de que David no necesita hacer nada más para ella. Ella es solo una persona y ya. Pero quien la sigue viendo como un motor de valentía, de acciones, sigue siendo David. Más que nada por la naturaleza complaciente y medianamente sumisa que tiene este chico ante los deseos de las personas. A lo largo de la serie se nos dice que él no busca tener un objetivo fijo, sino seguir los sueños y pretensiones de sus seres queridos. Lo es así con Gloria, lo es así con Maine y lo es así con Lucy hasta su final, donde este simplemente decide morir y dejarlo todo con tal de que Lucy vaya a la luna. Que aquí hago un paréntesis y David parece que no es una persona muy inteligente después de todo, porque cuando Lucy dice que quiere ir a la luna, tal vez no lo decía de una manera directa, de una manera muy literal, tal vez solo era un deseo escapista y nada más. Un deseo escapista donde ella está lejos de Night City, no un deseo literal donde netamente tuviera deseos de pisar la luna. Y vamos, por eso el final se siente un poco desagradable, porque se cumple eso de que pisa la luna, pero ¿a qué costo? ¿Al costo de la vida de la persona que más amaba en el mundo? Díganme cursi, pero a este punto creo que David llegó a ser la luna para Lucy.
llegó a ser el único escape que tuvo de esa vida tan de mierda en Night City. No por algo se retira como corredora. Una vez muere Maine. Sin embargo, David quiere seguir y seguir y seguir para seguir los sueños de Maine, o al menos lo que él considera eran los sueños y pretensiones de Maine, porque David es una persona que tergiversa bastante lo que se le otorga como información. Tanto así que al final, cuando llega a la torre de Arasaka, hasta la punta, él se toma muy literal lo que su madre le dijo, de que algún día llegará hasta arriba. Y en efecto lo estaba, pero estaba asesinando a un montón de gente. Lucy dejó de ser una Dream Pixie Girl para verse como una víctima más de esta sociedad enferma. Y es curioso cómo incluso puede sentir lástima y condolencia por ella. Sin embargo, aquí todos pueden parecer que son fraternidades, que son sociedades pequeñas, chiquitas, donde la gente se apoya mutuamente, pero incluso el constructo social de Night City podría forzarlos a cometer delitos contra ellos mismos, atentados o, como se podría decir, traiciones entre ellos. Y podemos verlo con Faraday, que si muy bien siempre se nos mostró como el patrón de patrones, ahora no es más que un perdedor al lado de David, uno que termina muriendo por su culpa. Y no solo Faraday los vende, sino que son tantos sus deseos de creer que está avanzando en esa pirámide de poder, lo hace cometer tonterías, y tonterías del nivel como lo son acabar con sus mejores corredores y con su mejor matón, que es David. Bueno, con sus mejores matones, David y Maine. Pero las consecuencias de la muerte de Maine no son tan directas por parte de Faraday como lo fueron la muerte de David, pero siempre es gratificante ver cómo se le vuelan los sesos cayendo de la torre de Arasaka. Y en el caso de Kiwi, donde ella creyó escapar de esta vida para simplemente venderlos y huir, sin embargo terminó sucumbiendo ante la misma hostilidad y termina muriendo, cosa que terminó entendiendo bastante tarde. ¿Por qué? Porque a pesar de haber traicionado a los Edgerunners, al final decide ayudarlos con Faraday, porque se da cuenta que ella no estaba escapando de la vida que estaba teniendo como corredora, sino más bien terminó condenándose y cavando su propia tumba. Las traiciones, la muerte y la ciberpsicosis son las consecuencias de vivir en Night City. Es feo, porque el mensaje de la obra es hacerte creer que no hay nada que te depare si es que se vive en una sociedad enferma. Me gusta explicar la ciberpsicosis como un problema de sanidad mental y neuronal, o un problema de salud como lo puede ser cualquier adicción en la vida real. Si se dan cuenta, entre los adictos a los dulces en forma de estampitas o dulce de preferencia, hay mucha relación con alguien cromado en la serie, o alguien que se instaló muchas prótesis robóticas. Bueno, vamos y recapitulemos. Se niega el malestar, existen temblores, disociación de la realidad, ataques de ansiedad y tal cual psicosis. Tal cual los consumidores de dulces, los comelones de dulces, no son muy diferentes de alguien cromados, si nos ponemos a pensar. Ahora que lo pienso, me estoy viendo bien pendejo diciendo consumidores de dulces. Pero con tal de que YouTube no me banee. Y es una buena forma de ver este tipo de problemas de salud, incluso con ese complejo antidulces que tienen los norteamericanos con el consumo de lisérgicos. Hacen ver al cromado o al adicto como el responsable de todo lo que se metió, y en lugar de tratarlo como alguien con problemas, aléjenlo de la sociedad, háganlo sentir como basura, y dejando claro el mensaje a los demás que eso puede hacer daño, y serían la misma basura de personas si caen en el consumo de prótesis o cromo. No lo ven como un problema porque son simples personas que forman parte del vulgo y no intervienen, hasta que ven que el adicto, ahora en arranques psicóticos, por la sociedad que le dio la espalda, está atacando propiedad privada o a personas con peso corporativo, y ahí interviene Max Tack como buena fuerza violenta del Estado. Aunque bueno, se pide mucho para la sociedad que a legua se nota que tiene muchos problemas para la gestión de su gente, y estos terminan matándose entre ellos, en lugar de reincorporarlos a la sociedad. Pero bueno,
Estamos muy acostumbrados a ver finales felices, más que nada para apelar a audiencias con estándares occidentales americanos, y por eso se puede sentir feo, pero honestamente no quisiera que el final fuera de otra forma. ¿Se acuerdan cuando les dije que la serie es capaz de mandar todo a la mierda con tal de dejarte en claro su mensaje? Pues no solo se hace todo lo posible para que empaticemos con sus personajes, sino hasta para hacer que su protagonista, una persona especial que creemos capaz de lograr grandes hazañas y superar a la adversidad, creemos en el porqué. Desde un principio tiene el poder del guión. Creemos que es así desde un principio porque tiene el guionazo. Es un novato al que varias cosas se le dan bien y tiene una alta resistencia al uso de su prótesis Andevistán, como cuando en un solo día usó 10 veces al Sandy. Lo creemos capaz de muchas cosas, pero sin embargo la serie quiere darnos a entender que sin importar lo especiales que creemos que somos o lo que creemos que las demás personas son especiales, nos da a entender que no somos nada. No somos nada en contra de las fuerzas más grandes a las nuestras. Parecemos hasta condicionados a un destino. Somos basuras y el mundo nos quiere hacer ver como eso. Somos basuras y el mundo nos quiere hacer ver como eso. Y si nacimos siendo basura para la mayoría del vulgo. Pero, ¿hay algo de positivo en esto? Bueno, pues... en un mundo donde parece existir un destino que no está escrito, sino condicionado a las reglas del mundo que te vio nacer, parece desalentador. Pero si de ser resilientes hablamos, nos tenemos a nosotros mismos. Nos tenemos a todos como potenciales amigos, familia. A veces cuando no queda a nada más que aspirar, solo toca estar rodeado de las mejores personas, de quien nos hagan sentir como si estuviéramos dentro de una comunidad. Personas a las que el resto de su misma sociedad les dio la espalda, pero siempre encontrarás a quienes sean parte de tu círculo social. Se dice que Dios los hace y ellos se juntan. Nunca le hagas mal a nadie que ya sea parte de tu círculo social, pues no solo afectas a terceros, sino te afectas a ti mismo. Porque en la mayoría de los casos no existe un mundo que te espere más allá de tu familia y amigos. Tampoco son lo único, pero son un mundo que se debe de cuidar. Porque no importa lo que aspires, lo que desees y lo dispuesto que estés a sacrificar para saciar un deseo megalómano, a veces lo que más vale es la persona que fuiste en vida. ¿Y de qué manera influiste en aquellos cercanos a ti? Si fuiste capaz que en tu existencia inspiraras a otros para seguir adelante o amarse entre sí, no importa la cantidad de títulos a colgar a tu reputación, la cantidad de bienes materiales a las que te dijeron que debías aspirar, pero realmente no lo haces. Todas esas cosas que te dijeron que tenías que tener o consumir no valen la pena realmente. Después de todo, no nos vamos a llevar nada a la tumba. Importa el cómo eres capaz de animar a otros a seguir en el camino, de haberlos hecho sentir amados, queridos, protegidos, acompañados. Esas son las cosas que realmente importan en la vida, porque un verdadero Edge Runner no se recuerda por cómo vive, sino por cómo muere.